el mensaje de la palabra, que os recuerdo que empezamos una serie acerca de la cruz de Cristo. Creo que es importante enfatizar. Y como título le poníamos la crucifixión de Jesús. Hacíamos la primera parte y el Señor nos ha llevado, ¿verdad? Hemos estado orando al Señor para que viésemos, ¿verdad?, que era lo que realmente conviene para cada uno de nosotros, y un servidor ha sido fortalecido preparando este mensaje. Así que tendremos la segunda sesión en cuanto a la serie La Cruz de Cristo. Os invito a que abráis vuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 23, versos desde el versículo 26 al 49. Dice así la palabra del Señor, el Evangelio de Lucas, y es la palabra de Dios la que hable, y dejamos que ella hable a nuestros corazones. Dice: y llevándole a Jesús, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, entre ellas mujeres que lloraban y hacían lamentación por él, por Jesús. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué no se hará? Llevaban también con él, con Jesús, a otros dos que eran malhechores, para ser muertos, crucificados. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de Jesús, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose a Jesús y presentándole vinagre. Y le decían a Jesús: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo, tal como dijo Pilato. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y dice el texto: y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos. Y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, con temor y temblor,
nos presentamos delante de ti y no queremos que sean nuestras palabras, sino que en el poder de tu Espíritu Santo podamos compartir tu palabra a cada uno de nosotros. Queremos, Padre, que sea de bendición y de vida eterna a aquellas personas que aún no te conocen. En el nombre de Jesús, amén. Como decíamos, esta es la segunda sesión en cuanto al sacrificio de Cristo, en cuanto a la crucifixión de Jesús. Y nuevamente recordamos esas 6 horas que estuvo Jesús clavado en la cruz. Y veíamos en la anterior sesión lo que allí aconteció. En este segundo mensaje de la palabra, lo vamos a enfocar al último hombre que fue salvado por Cristo antes de morir en la cruz. Es lo que decimos, o se le dice, el ladrón en la cruz. Y realmente vamos a sacar enseñanzas para cada uno de nosotros. Es un relato, ¿verdad?, conmovedor. Es un relato donde queremos centrarnos para saber dónde se encontraba Jesús clavado en esa cruz, dando su vida en rescate por cada uno de nosotros. Y podíamos nuevamente enfatizar acerca de la cruz de Cristo, porque es cristocéntrico el mensaje. Es verdad que sacamos enseñanzas en cuanto a lo que hizo, esas señales o milagros que hizo Jesús, dando vista a los ciegos, dando sanidad a los leprosos, viendo cómo cuando gran multitud en medio del campo no tenían de qué alimentarse, con 5 panes y 2 peces, Él se encargó de multiplicar esa comida y da de comer hasta la saciedad. Podemos ver incluso milagros de la naturaleza con su discípulo cuando al viento le dijo: ¡cállate! ¡Enmudece! Y en los vientos se calmaron. Todo ese poder de Jesús de Nazaret, todo aquello que encontramos como Jesús haciendo el bien por todos lugares, no tendría ningún sentido ni ninguna validez hasta la obra sublime de morir en la cruz del Calvario. Podíamos quedarnos con toda la parte social, podíamos quedarnos con todas las maravillas que hizo Jesús, podíamos enfatizar a todo aquello en el Sermón del Monte, como se está dando sus palabras, todo lo que era realmente un mensaje acerca del reino de Dios, pero si no culmina en la cruz de Cristo, no valdría absolutamente para nada. Vamos a pararnos un poco acerca del texto en esta mañana con la ayuda del Señor. Hemos leído, ¿verdad?, cómo en este lugar nos dice el versículo 32 de Lucas, en el capítulo que hemos leído, en el capítulo 23, nos dice el versículo 32, llevaban también con él, con Jesús, a otros 2, que eran malhechores para ser muertos, o para ser, me gusta más la versión, para ser también crucificados. Conviene saber que estos 2 iban a ser crucificados juntamente con Jesús, estos 3. No dice el texto que eran malhechores, otros evangelistas dicen que eran también ladrones, pero lo que sí debemos de enfatizar es que el imperio romano es el que decidía a quién crucificar en la cruz. Por lo tanto, a estos 2 malhechores, a estos 2 ladrones, ¿verdad?, también hizo falta que el imperio romano certificara que tenían que ser muertos, crucificados en la cruz. Nos dicen, ¿verdad?, varios autores también analizando todo esto, ¿verdad?, que a uno de ellos, bueno, ladrones no crucificaban en una cruz por robar cualquier cosa. Habría otra clase de testigos, que lo había, como azotes, como latigazos, como prisión, como incluso llevando a minas, donde allí el resto de sus vidas estaban trabajando para el Imperio Romano, pero en esta ocasión también habían sido sentenciados
a muerte y muerte de cruz igual que Jesús. Así que vemos cómo Jesús crucificado, nos dice el Evangelio de Lucas muy minuciosamente, uno a la derecha y otro a la izquierda. Así que Jesús se encontraba en medio allí en el monte Gólgota. Daros cuenta cómo el Señor Jesús, os quiero llevar a un ejemplo también, cómo incluso antes ya fue donde fue criticado, cómo fue injuriado, cómo fue menospreciado incluso antes de ser crucificado. Y daros cuenta cómo hay un ejemplo que quiero llevar también en Lucas capítulo 23 para ver también cómo Jesús fue menospreciado. No me quiero referir solamente físicamente de lo que hicieron, que muchas veces podemos enfatizar, sino daros cuenta aquí ante Herodes. Dice el versículo 6 del capítulo 23, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén por motivo de la Pascua. Herodes, viendo a Jesús, daros cuenta, se alegró mucho. Lo importante que es saber el contexto, porque si nos quedáramos aquí, parece que es algo bueno, ¿verdad? Yo me alegro de verte. Bueno, vamos a seguir leyendo de esta manera. Como dice, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal o milagro. Y le hacían muchas preguntas. Herodes una y otra vez preguntando cosas, siempre en público, no a solas. Le hacía preguntas para ridiculizarlo, menospreciarlo, pero Jesús nada le respondió, ni una sola palabra. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, ante el silencio de Jesús, con sus soldados, siempre llevaba guardaespaldas, con sus soldados, con sus guardaespaldas, le menospreció y escarneció vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y dicen que entonces, aquí vemos cómo se repite la historia, ¿verdad? Entonces se hicieron amigos Pilato y Herodes en aquel mismo día, porque antes estaban enemistados entre sí y algunos dicen ni se hablaban, se guardaban el aire. Aquí vemos la manera que tenía el menosprecio y le escarneció. Bueno, esta palabra menospreciar, según dicen los eruditos, es como decir no vales para nada. ¿Os suena? El menosprecio es decirle a una persona ante la dignidad no vales para nada. Es lo que realmente Herodes, delante de los soldados de sus guardaespaldas, ante Jesús le menospreció. Y ante los silencios de Jesús, porque Jesús no dijo para nada, él sabía muy bien en hacer silencios. Dice que eso ya perdió su paciencia. Daros cuenta que vistiéndole de una ropa espléndida, vamos a reírnos de él. Vamos a ponerle un disfraz. Él dice que es el rey de los judíos y vamos a hacerle un disfraz para burlarse y para ponerle y para decirle que es el rey de los judíos. Él está diciendo que es el rey de los judíos y lo vemos aquí sin valer nada. Lo tengo en mis manos para hacer lo que quiera. Lo tengo aquí para realmente poder ensancharme de él y lo voy a vestir aquí. Le voy a poner aquí de lo que había, de algún mantel, de alguna cosa que había, color púrpura, color rojo, y vamos a reírnos y vamos a hacerle como si fuera un rey. Y estuvieron burlándose de él, haciéndole la reverencia, pantomimas, lo que le hacía un rey. Él era el rey. Por cierto, un rey ilegítimo, idumeo, no era ni judío. Y él, ante el poder humano, quiere dar lecciones y quiere presentar delante de aquellos principales sacerdotes y de toda aquella gente que había, quería hacerle las reverencias ridiculizando a Jesús.
y Jesús en silencio. Es importante estudiar cuando Jesús callaba y cuando Jesús hablaba. La importancia de las palabras, nos decían, acerca de hablar o callar. Y encontramos a Jesús en este ambiente, en esta manera de donde antes de ser crucificado, ¿verdad? ¿Os acordáis de Pedro? Ya no hablamos de Herodes, sino de Pedro, uno de los 12, antes de la crucifixión, cuando le están haciendo esa pantomima de juicio, uno de confianza. ¿Os acordáis a Pedro? ¿Os acordáis a Jesús? Subrayar en vuestras Biblias cuando dentro de los 12 escogía a 3, Pedro, Jacobo y Juan. Y nos dice el texto en los evangelios que muchas veces se lo llevaba aparte, dentro de los 12 que estaba con ellos, momentos determinados, momentos que él veía conveniente, escogía estos 3 para llevárselo aparte a orar. Y uno de ellos es Pedro, ¿verdad? ¿Cuántas veces se ha hablado Pedro? Y aquí en 3 ocasiones le dicen allí en el patio de Caifás: oye, tú eres uno de ellos. ¿Yo no. Incluso empieza a maldecir, a hablar mal. Yo no le conozco de nada. Cambiaría quizás el acento galileo por otro acento, ¿verdad?, para poder disimular que no conocía a Jesús. 3 veces. Aquel Pedro que dijo: mi vida daré por ti. Señor, yo voy a morir por ti. Oye, allí en medio de sus discípulos: mira, Señor, si hay alguno yo aquí, que sepas que de los 12 yo doy la vida por ti. ¿Mi vida darás por mí, Pedro? Durante no 1, ni 2, 3, negó a Jesús. Y vemos aquí en esta ocasión también Jesús que no dice absolutamente nada cuando ve a Pedro. Dice que solamente las miradas se cruzaron. Porque las miradas hablan. Y mucho. Y solamente Jesús, cuando miró a Pedro, en esa visión que tuvieron ambos, realmente Pedro ya no pudo más. Lloró amargamente pidiendo perdón al Señor. Y también Judas. Allí en la noche, ¿quién va a reconocer a Jesús? Y traiciona con 30 miserables monedas de plata. Y vende a su maestro, uno de los 12, Judas. ¿Y cómo va a saber los soldados y toda aquella gente que iba a arrestar a Jesús? ¿Cómo vamos a saber quién es? Y Judas dice algo, ¿verdad?, importante. Le dice: mira, os voy a decir quién es, pero va a ser a quien dé un beso a esa persona. Y nos dice el texto sagrado de los evangelios que Judas entregó a aquellos que le iban a arrestar con un beso. Daros cuenta, ¿verdad? Y reconocieron, y así fueron, y se lo llevaron. Luego Judas, ¿verdad?, a diferencia de Pedro, las 30 monedas las tiró y hizo algo realmente que es la manera más miserable, ¿verdad? Pero reconocemos también que no pudo, ¿verdad?, que fue ahorcándose, quitándose la vida, suicidándose. Es lo que hizo Judas y no pidió perdón al Señor. Hoy he llevado esto antes para que, dicho esto, podremos hacer más cosas. Ahora Jesús se encuentra crucificado. Y nos dice el texto, versículo 32, y llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y vemos cómo en el versículo 39, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate de ti mismo y a nosotros. Nos dice los textos, tanto Mateo, en el capítulo 27, que al principio, nos dice Mateo, podéis buscarlo, Mateo 27, 44, lo mismo
le injuriaban en principio también los dos ladrones que estaban crucificados con él. Eso nos relata tanto el Evangelio de Mateo como Marcos. En principio vemos cómo le injuriaban. ¿Y injuriar qué quiere decir, verdad? Yo sé que algunos lo sabéis, pero tiene que ver a alguien, ¿verdad?, con hechos, insultos, atentando contra su dignidad, honor, credibilidad. Nos amplía un poco también acerca de esta palabra de injuriar. Por lo tanto, le estaban insultando, atentando contra su dignidad. Por lo tanto, a lo que os quiero llevar es que antes de ser crucificado en la cruz, menosprecio, injuriarle, menospreciarle, reírse, mofarse, antes de ser la cruz. Y cuando es clavado en la cruz, también el de su derecha y el de su izquierda, también ambos le injuriaban. En el versículo 39 hemos leído, y uno ya de los malhechores que estaban colgados, aquí hace la diferencia el evangelista Lucas, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. A pesar de que se encontraba en tremendos dolores físicos, psicológicos, Jesús, hay personas que en medio de estos mayores sufrimientos tienen la imprudencia de injuriar al Señor y al mismo tiempo, ¿verdad?, esperar que se apiade de ellos y los salve. Aquí vemos el egoísmo también de uno de ellos. Si tú eres el Cristo, eso sabía bien lo que decía, ¿eh? Sabéis lo que significa Cristo, Mesías. Ya está él, este malhechor, no uno más, sino que ya dice esta palabra, ¿verdad? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Sálvate a ti mismo. Si es verdad que están diciendo que tú eres el rey de los judíos, el Mesías, el esperado, si es verdad que tú eres el que realmente espera el pueblo de Israel, si tú eres, ¿pero qué estás esperando? ¿A qué esperas? Sálvate a ti mismo. ¿Puedes salvarte o no puedes salvarte? Estoy viendo cómo te menosprecian, estoy viendo cómo se están ensanchando, que es otro tema, ¿verdad? Lo que hicieron con Jesús no lo hicieron con los otros dos, en muchas cosas. Es otro tema, ¿verdad? De lo que hicieron, ese ensanchamiento que tuvieron en Jesús, que no tuvieron los otros dos crucificados. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Si es verdad que eres el Mesías. Por cierto, ahora viene la parte también importante. Si es verdad, nos salvas también a mí. Si tú me das, yo te doy. Si tú te salvas, y vemos que te salvas, de la cruz puede hacer ese milagro primero contigo, acuérdate, ¿verdad?, de esa manera que nos puede salvar a nosotros. En medio de ese sufrimiento. Y viene ahora la pregunta solemne. ¿Podría haberlo hecho Jesús? ¿Podría haberse salvado él? ¿Podría haber mandado legiones de ángeles, de arcángeles, de huestes celestiales, el Dios omnipotente que todo lo puede, aplastar? Como se aplasta, se puede pisar cualquier insecto, cualquier cosa, aplastándolo, quitando de en medio. El Dios creador de cielo y tierra, de mares, el Dios del cosmos, de todo lo que existe, ¿podría haberlo hecho? Él ya resucitó a Lázaro. Él dio sanidad a leprosos. Él hizo milagros acerca de ciegos. Y él clavado en la cruz. Si tú eres, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Podría haberle hecho? Solamente con su mirada, no hacía falta otra cosa. La mirada de Jesús podía haberlos consumirlo a todos. Podía haberlos todos carbonizados totalmente. Podía haberse quedado desaparecidos todos por completo.
Yo doy gracias al Señor. Y debemos de dar siempre gracias al Señor, porque no mandó sus ángeles, arcángeles, ejércitos celestiales para impedir la obra redentora de la cruz. Como dice el himno, no hubo solución aparte de la cruz para reconciliar y darte a ti la salud. Dios tuvo que entregar a su Hijo, a Jesús. No hubo solución, solo la cruz. Dios mismo no encontró ninguna solución aparte de la cruz para tu salvación. Él tuvo que entregar a su Hijo, a Jesús. No hubo solución, solo la cruz. La solución para tus pecados, la solución para la vida eterna, es solo la muerte de Jesús dando su vida por nosotros. Yo doy gracias a Dios por su silencio, porque si actúa, se acaba todo. Si actúa, desaparece todo. No se realiza el plan de la salvación. Versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Ya cambia. Hermanos, en las situaciones cómo cambian las cosas, ¿verdad? Cuando hay un respeto, cuando contemplamos en silencio muchas veces la grandeza de Dios. Nos dice Mateo y Marcos que ambos le injuriaban, se mofaban de Jesús. Ya cambia la cosa. Y aquí el evangelista Lucas hace una clasificación, ¿verdad? Respondió el otro, le reprendió a Jesús, no al otro, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Aquí enfatiza estas palabras de este malhechor el temor al Señor. Lo que le frenó para no continuar injuriando a Jesús. Viene a decir, ¿verdad?, parafraseando algunas versiones también: si tuvieras solamente un poco de temor, si tuvieras solamente un poco de temor, si hubiese escuchado como yo estoy escuchando a este hombre, no continuarías injuriándole. No continuarías diciendo. El temor al Señor. Ya Salomón, ¿verdad?, el hombre que con más poder, dinero, esplendor, acerca del reino de Israel, ¿verdad? Este hombre Salomón, con toda su gloria, de todo, dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y yo creo que es realmente lo que nos debe en nuestra mente bien inundar, llenar, el temor a Dios. Como se nos enseñaba, ¿verdad?, ese temor reverente es la clave. Temor reverente. No es un temor de pánico, que el Señor cuando actúa, actúa. ¿Y de qué manera? Sino ese temor reverente en todas nuestras relaciones, en todo nuestro ser. Ese temor del Señor. Ese temor sabiendo que Él controla absolutamente todo, que no se nos escapa nada de sus manos. Una y otra vez nos caemos y derrotamos cuando hacemos las cosas a mi manera, como dice la canción, a mi manera, a mi gusto, a mis creencias, a lo que yo pienso. Y volvemos a errar y a tropezar cuando no dejamos el temor del Señor. Y este hombre crucificado igual con Jesús, estaban crucificados los tres. Cuando uno seguía injuriándole, el otro salta, ¿verdad? ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Ahora yo hago otra pregunta al texto, y se la hacía para mí.
¿Qué fue lo que le convenció de su pecado? ¿Qué fue? Porque lo que está claro es que en esas horas que estuvo Jesús, pocas en la cruz, no escuchó el sermón del monte. No escuchó ningún mensaje de la palabra. No vio con sus propios ojos ninguna señal en la cual pudo evidenciar el poder del Señor. No eran incluso uno de los 12 discípulos que estuvo con Jesús conviviendo durante más de 3 años. No era ninguna persona privilegiada en la cual estuvo cerca de Jesús y pudo ver, y en esos momentos, antes de morir en la cruz, ya se derriba para reconocer que él era el Mesías, que algún poder tenía. Luego veremos lo que él pide. Y este hombre, ¿verdad?, este malhechor, ¿qué fue lo que realmente le hizo de cambiar su mente y su corazón? No fue ninguno de los privilegiados que estuvo conviviendo con Jesús. En la parte de arriba de la cruz se ponía la causa. Entonces la causa por la que iba a ser crucificado se ponía, ¿no? Y sabemos lo que ponía en la parte de arriba, en la cabecera de la cruz. Este es el rey de los judíos. Y además estaba escrita en las letras griegas, latinas y hebreas. Para que no hubiera ninguna confusión. Yo creo que estaba claro, ¿verdad? Que es otro tema, ¿verdad?, de poder hablar en estos 3 idiomas que las personas podían leer, ¿verdad? Pero algunos están de acuerdo, y pienso que Jesús acerca de lo poco que habló Jesús en la cruz. Hay que saber lo que está escrito y lo que no está escrito. Entonces, para que este malhechor callase al otro, ¿verdad?, lo que realmente pudo conmoverle, lo tenemos en el versículo 34, que es la primera palabra o la primera frase, que es más correcto, que Jesús pronunció en la cruz. Y dice el versículo 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y además repartieron hasta sus vestidos, ¿verdad?, aquella túnica, echando suertes. La primera palabra, la primera frase de Jesús pronunciada en la cruz: Padre, perdónalos. El perdón. Perdón de verdad. Y ese hombre, cuando pudo, aunque estaban clavados sus manos y sus pies, no estaba clavado su oído. Podía oír, aunque estuviera en medio del sufrimiento, y podía ver. Y él escuchó estas palabras. Padre, una oración que Jesús hace al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas palabras no cabe duda que fueron dichas, ¿verdad?, a los que realmente estaban ejecutando, soldados profesionales, a los cuales tenían la especialidad, que también lo había dentro del Imperio Romano, para ser quienes clavaban a los reos con los clavos, ¿verdad? Tenían que ver la manera que no pillaran ninguna arteria, ninguna cosa, para que realmente no fueran desangrados. La cruz no era para desangrar en el sentido, procuraban de que estuviese tiempo. Era una de las cosas que el Imperio Romano daban de escarmiento para que el reo que iba a ser muerto en la cruz durara tiempo para dar un escarmiento. Era de las maneras. Tenía otras maneras mucho más contundentes para la pena de muerte, y la tenían. Pero cuando eran clavados en la cruz era una de las maneras que estaba agonizando la gente, que estaba muriéndose, en las cuales pues realmente eso te impresiona, ¿verdad? Y estos soldados romanos que ejecutaron, ¿verdad?, que hicieron el trabajo, que se les pagaba para eso, de crucificar, Jesús pide al Padre una oración que los perdonara.
y su corazón se quebrantó. No cabe ninguna duda. Su corazón se quebrantó ante la altivez, ante la prepotencia, ante el orgullo, ante toda esa serie de cosas que podemos tener. Las palabras de Jesús de perdón nos desarma por completo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El perdón del Señor hacia sus enemigos. El poder del Señor ante los que le calumnian, ante los que se mofan, ante los que se injurian. Pedimos al Señor que Él nos pueda quitar de nuestra mente todo aquello que nos hace daño y que tenemos guardado. Dice el Señor que nuestros pecados son limpiados y echados a lo profundo del mar. Es una manera metafórica en la cual quiere decir lo profundo del mar, ante las profundidades del mar, que ya no hay ni luz solar para que pueda verse, allí están echados tus pecados y los míos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto pienso que es lo que impactó a este hombre. Y él se dio cuenta, este hombre es diferente. Es diferente. Y eso se palpa. Durante mi vida, que ya tengo algunos, lo que más me ha hecho bien a mi vida, a la mía, yo cada uno de vosotros no lo sé, cuando se habla de algún hermano o de alguna hermana y dice, ese hombre o esa mujer es diferente, en el sentido positivo. Este hombre, esta mujer son hombres y mujeres de Dios, con nuestras diferencias, claro que sí, con nuestras imperfecciones, claro que sí, no estamos en el cielo todavía. Pero este hombre es diferente. Este hombre es de otro planeta, como decía un presidente de fútbol, a un jugador que tuvo. Este hombre es diferente, un jugador de fútbol. Bah. Con credibilidad espiritual. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, este hombre también, versículo 41, confiesa, se desarma y hay un arrepentimiento. Y dice, nosotros, tú y yo, a la verdad justamente padecemos. Vaya palabras, ¿eh? Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Nosotros, a la verdad justamente. Hay que tener sinceridad para no poner excusas ante lo que hacemos. Muchas veces cuando hacemos algo más, siempre viene la excusa. No, pero yo te voy a explicar esto, Yo voy a explicarte por lo que hice esto, por lo que hice. Y primero voy a explicarte bien y voy a convencerte. Y voy a emplearme todo lo que pueda para convencerte de que yo no he hecho tanto como se dice. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Hubo sinceridad por el delito en el que iba a ser clavado en la cruz. No hay excusas. Están realizando, estamos sufriendo, vamos a morir por lo que hemos hecho. Aquí se ve claramente el 41. Mas este ningún mal hizo. Sin confesión de pecado no hay salvación. Y conviene, hermanos, que estemos bien alertas, los creyentes. Y repito, si no confesamos nuestros pecados, no obtendremos la salvación. ¿Por qué las personas no se convierten? Porque no se ven malas. Yo procuro pagar mis impuestos, yo procuro ser buenas personas, o soy una buena persona,
qué buena persona. Yo aprendí en una frase mía, ¿verdad? No es mía, que dice, el cielo estará lleno de buenas personas, si no han sido redimidas por la sangre de Cristo. Porque el ser buena persona no te hace ir al cielo. Te hace confesar tus pecados, sentirte pecador y decirle al Señor, sálvame de mis miserias y de mis pecados. Diría el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vemos también, en tercer lugar, la fe que tuvo este hombre. Este hombre tuvo fe en Dios. ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. De este hombre no podemos hablar como Abraham, hombre de tienda y altar. Y Hebreos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Tampoco podemos hablar como Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés, en medio de una gran depresión, así lo dice, en medio de decir ya no puedo más, tiro la toalla, así se encontraba Moisés. El Señor le dijo, Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. No pudo estar esos 40 años, ¿verdad?, en los cuales estuvo guiando al pueblo de Israel. O incluso no vio como tantos profetas, ¿verdad?, en los cuales Dios le hablaba a esos profetas. No se avergonzó de Jesús. Versículo 42. Un ruego. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué humildad vemos en este hombre! No exigió nada. Es como cuando decimos, oye, tráeme esto, que no se te olvide, tráeme esto, ¿vale? Si te acuerdas. En el sentido de que no merezco nada. Soy una persona mala que estoy siendo sentenciado porque mis hechos lo relatan, pero estoy viendo que eres más que un hombre. Estoy viendo tu grandeza, estoy viendo cómo esas palabras vienen de Dios. Y te suplico, te ruego que te acuerdes de mí. Son las palabras que quiere decir aquí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le explicaría todo esto? ¿Cuánto tiempo de discipulado tuvo aquí este hombre? Vemos que cuando tú pides al Señor perdón, el Señor dice que no es deudor de nadie. Acuérdate de mí. Confesó a Jesús en su situación que estaba difícil. Él pudo realmente pedirle al Señor que se acordara de él. Cuando vengas en tu reino, te suplico, Señor, que cuando vengas no pase yo desapercibido. Señor, quiero que tú cuentes conmigo en mi sencillez. Y hermanos, igual que este ladrón en la cruz debe ser nuestro anhelo, fuera de orgullo. Señor, en tu misericordia, acuérdate de mí. Y cuando vamos al Señor y le pedimos perdón de nuestros pecados, vamos sin nada. Vamos sabiendo que Él es todo, que nosotros somos nada, que no merecemos nada, pero por la misericordia del Señor nos da esa salvación. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo doy gracias al Señor por esta confesión tremenda, con una fe sencilla que llega al corazón. Nos dice el texto que el que confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay que confesar. Hay que decirle al Señor que entre en tu corazón.
Hay que decirle al Señor, mira, no soy nada como ese hombre, pero yo voy a ti para que me salves y me des la vida eterna sin merecerlo. Fueron palabras salidas del corazón y del alma. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo, ahora habla Jesús. ¿Os acordáis con Herodes? ¿Os acordáis con otras personas? Silencio. Absoluto. Pero ahora habla Jesús. Y Jesús le dijo, de cierto, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues mira, voy a hacer un milagro y te voy a desclavar en la cruz. Y espero que sea una obra de obras. Y voy a hacer el milagro de soltarte de la cruz y va a tener tiempo para demostrarme si es verdad que quieres estar conmigo en el paraíso. Es verdad que ahora va a tener que hacer una obra llena de gratitud, de obras para ganarte la salvación. ¿Cuántas personas malgastan su vida por hacer y hacer? ¿Qué obra hizo aquí este hombre? ¿Qué vida pudo hacer este hombre? Un malhechor, un ladrón, una persona que fue sentenciada. ¿Qué pudo hacer este hombre? Pues las últimas palabras de su vida, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo, aquí no hay silencios, sino que el Señor habla, Jesús habla. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, ¿verdad? Prontitud. Estarás, seguridad. Conmigo, compañía. En el paraíso, seguridad. Y felicidad. Por la mañana fueron crucificados los tres. Hora tercia, sobre las 9 de la mañana. A las 12, Dios manda oscuridad, tinieblas. Y a las 3 de la tarde, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A Jesús le remacharon con una lanza, ya estaba muerto. A estos dos hombres le quebraron las piernas, por si estaban vivos. Nos dice el texto que quebraron sus piernas, para que, con las prisas, muriesen rápidamente, asfixiándose. Por el peso, muriendo. En ese tiempo, agonizando, por la mañana era un pecador, por la tarde estaba disfrutando de su Señor en el paraíso. Notemos, ¿verdad? Nos dice un texto, un himno también, presencia estar de Cristo, ver su rostro que será cuando al fin en plena gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Este ladrón en la cruz, cuando falleció, estaba viendo cara a cara a Jesús, al Señor. Cara a cara espero verle. Y cuando una persona fallece, la Biblia le dice, duerme en el Señor. En el momento que fallece, está contemplando la gloria del Señor. Esto es posible a la obra redentora de Cristo. Esto es posible al sacrificio de Cristo. Y es lo que el Señor ofrece en el día de hoy. Yo quisiera que cada uno de nosotros, de los aquí presentes y de los que estén escuchando este audio, decirles si tienen la seguridad plena de que van a estar con el Señor. Que depositasen la confianza en el Señor
y le dijese como este hombre, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si hay alguna persona que no ha confesado su pecado, es el momento en el cual puedes ir a Jesús y decir: Señor, sálvame, perdóname mis pecados, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué vas a decidir tú en este día? Nos dice el texto que uno confesó su pecado, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El otro se cayó. Uno es condenado y otro ha sido salvado por la sangre de Cristo. No hay más opciones. La Biblia no contempla más opciones. O te salvas o te condenas. Que el Señor te bendiga para que puedas decidir, como este hombre decidió antes de morir, de tener ese encuentro con Jesús. Señor, gracias.